Hola, profe. Yo quería proponer algo. O sea, el otro día nos tocó recibir el generador y tengo anotado ahí Sí, los valores de actividad que se... que se Ujú, eluyeron. ujú. Bueno, ¿cuánto se eluyó? ¿Y qué, Eran... qué querías proponer? Nada, hacer ejercicio, si se puede, con esos Quería, números. quería, querías modelar el generador. Bueno, primero vamos a hacer un repaso general, ¿sí? A ver si alguien tiene alguna duda, ¿sí? Algo bien conceptual. Este, y después, bueno, podemos chequearles esos valores. Bueno, entonces, recuerden que el generador, hay varios generadores en medicina nuclear. Lo que pasa es que por lejos el que más se utiliza es este, ¿no? Porque el tecnesio 99 es el que más se utiliza. Es el radionucleido más utilizado en la medicina nuclear convencional. El otro radionucleido que se utiliza mucho es el flúor 18 en lo que es tomografía por emisión de positrones. ¿Sí? Pero hay otros generadores, por ejemplo, el de germanio galio, ¿sí? Que funciona de una manera un poco distinta. De hecho, es un equilibrio no transiente, sino es un equilibrio secular. ¿Sí? Y además se eluye con una solución buffer, no se eluye de forma tan sencilla como este. ¿Sí? Entonces tiene varias ventajas el generador de molibdeno tecnesio. Primero que dura bastante, ¿sí? Entonces se lo puede transportar a muchos lugares de manera tal que genera que el tecnesio 99 sea muy disponible, una amplia disponibilidad, y después es muy sencillo de usar, como todos vieron, ¿sí? Al menos todos los que fueron a la práctica. Recuerden que el molibdeno está empaquetado en una columna que más o menos tiene este tamaño, como ustedes ya vieron. Hay dos tubuladuras, una que tiene dos tubitos o dos agujas y otra que tiene una sola. ¿Sí? La que tiene dos va a la solución fisiológica, ¿sí? Que es una solución que está en una concentración de 0,9% de normalidad, que es la misma concentración que tienen los fluidos corporales. Entonces, esto significa que es un inyectable. Está lista para usar, lista para como una especialidad medicinal. El frasco de vacío tiene que estar blindado con un blindaje de 6 milímetros. Hace de motorcito, ¿sí? Para sacar esa solución de tecnesio, que generalmente está en 5 o 6 mililitros de acuerdo al fabricante. Acá hay dos agujas porque una de las agujas también es una entrada de aire. ¿Eh? Y en la columna tenemos el molibdeno 99. Químicamente está unida a la alúmina, ¿sí? La alúmina ácida, y formando una especie química que se llama molidato. ¿Eh? Es molibdeno, oxígeno 4 con dos cargas negativas. Este decae por beta menos gamma a tecnesiato. Tecnesio 99 metastable, unido a 4 oxígenos y con dos cargas negativas. ¿Eh? Pero para ser eludido el tecnesio, primero se tiene que oxidar y se oxida con el oxígeno molecular del aire. Para formar el perteneciato. Este perteneciato es el que logra ser eluido con la solución de cloruro de sodio. Tal es así, ¿eh? El perteneciato o el pertenetato de sodio tiene menos afinidad
por la lúmina, o sea, por la columna, que es la que tiene el tecneciato. Este es el tecneciato. Menos afinidad por la lúmina, pero más afinidad por el cloruro de sodio. Por la solución fisiológica. Entonces, lo que nosotros vamos a obtener finalmente del generador es el perteneciato de sodio o pertecnetato de sodio. Esto es lo que nosotros vamos a obtener. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve lo que estamos escribiendo? Sí, sí, se ve bien, profe. Bueno, esa es la especie química. Recuerden que, bueno, esto ya es una especie estéril, apirógena, lista para inyectar o lista para marcar, digamos, fármacos, para generar radiofármacos marcados con tecnecio y realizar los estudios que ustedes ya conocen. Bueno, en la columna lo que está sucediendo es que el molibdeno 99, ¿sí?, decae a tecnecio 99. Metaestable, una parte, y otra parte decae al tecnecio 99. A su vez, el tecnecio 99 metaestable decae al tecnecio 99. ¿Sí? Este tiene un T de 6 horas, ¿sí?, un periodo de 6 horas, y este tiene un periodo de 66 horas aproximadamente, y este tiene un periodo de 2,13, si no me equivoco, por 10 a la 5 años. Este beta menos, este beta menos y este gamma. Este es el gamma de 140 Kelvin. Cuando yo eluyo el generador, lo óptimo es que yo termine sacando esta cosa. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando se genera la reacción molecular con el oxígeno, voy a tener pertenetato, ¿sí?, de sodio con tecnecio relativamente estable, pero también pertenetato de sodio con el tecnecio cuasi estable, ¿no? Y podría también haber una muy pequeña, y tiene que haber muy pequeña cantidad de molibdeno. O sea, y teníamos un límite. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe, por la fórmula. Entonces, esto significa que en la ilusión, finalmente, ¿qué vamos a obtener? Podríamos llegar a tener las tres cosas. Donde este tiene que ser despreciable su cantidad. Pero este no va a ser despreciable, el tecnecio frío. Porque justamente se va generando a partir del molibdeno y a partir del tecnecio que también decae. El tecnecio frío o cuasi estable, ¿sí?, va a ser, digamos, va a aumentar su proporción a medida que yo pase más tiempo de elusión, o sea, pase más tiempo sin eludir el generador, y cuando pase más tiempo de decaimiento de la elusión, ¿no? Una vez que eluyo y lo dejo de caer, bueno, ahí se va generando. ¿Sí? ¿Quedó claro esto?
quedó claro que cuando yo tardo mucho en el ruido del generador voy a tener cada vez más tecnecio frío, ¿no? Sí. Bueno, y esto se llama la actividad específica. La actividad específica de un eluido. Se lo podríamos siendo que este va a ser despreciable en comparación a todo. Entonces, esa actividad específica termina siendo como tecnecio 99 versus tecnecio 99 tecnecio 99. ¿Sí? Bueno, y este crece, digamos, bastante rápido en función del tiempo, así que a medida que pasa el tiempo voy a tener cada vez más proporción de este tecnecio 99, porque ya sea en el ruido se genera por el molibdeno y por el tecnecio, y cuando ya saco el ruido se genera por el tecnecio, todo el tiempo va cayendo eso. Y después vimos muchos problemas, ¿sí?, de cálculo de la ilusión. Entonces, acá empleamos en este sistema, ¿sí?, esto es actividad en función del tiempo, este equilibrio transitorio. Bueno, acá teníamos el molibdeno, ¿sí?, porque el molibdeno está solo. Si se supone que es una muestra pura de molibdeno en la columna, bueno, solo tengo molibdeno. Si solo tengo un radionucleido, digamos, si, mejor dicho, si ese radionucleido está en estado puro, ¿sí?, la actividad en función del tiempo va a ser una exponencial negativa. Y bueno, es esta, que es la función que modela, digamos, la actividad del molibdeno en función del tiempo. La del tecnecio va a ser un poco más compleja, porque a medida que decae el molibdeno va a generar tecnecio, va a llegar a un máximo y después va a alcanzar el equilibrio. Eso significa que llega un momento en el cual va a decaer con la misma velocidad que el molibdeno, que la madre, ¿sí? Recuerden que habíamos calculado que el máximo se alcanzaba cerca casi a las 23 horas, ¿sí? Y el equilibrio podríamos considerar, cuando hicimos los cálculos, si teníamos que ponerle un horario umbral para hacer los ejercicios, el equilibrio se alcanzaba a partir de las 72 horas. Pero no hace falta poner ilusión, sino que sería el momento en el cual empiezan a decaer con la misma velocidad. ¿Recuerdan eso? Sí. Sí. Bueno, y eso lo usábamos para estimar las ilusiones, porque en realidad lo que sucedía en la práctica diaria es que los generadores vienen calibrados en la actividad de tecnecio. Te dice, bueno, hoy lunes, hoy martes vas a sacar tanto de tecnecio. Eso es lo que te informan. Entonces, los generadores, ¿cómo se venden? Te dicen, bueno, este generador tiene 2 Curie. Eso significa que está calibrado para que el lunes vos eluyas aproximadamente 2 Curie. Después te venden uno de 1,5, no sé, otro de 1 Curie, otro de 750 milicurie, hay otro de 500 milicurie. Bueno, y así creo que hay uno de 250. El más chiquito. Pero siempre hablan del tecnecio, de que va a servir. Nunca te dicen cuánto molibdeno,
o sea, la actividad inicial de molibdeno. Entonces, ¿para qué hacíamos esos ejercicios? Bueno, para tratar de predecir cuánto yo podía eludir, digamos, planificar y poder predecir cuánto voy a eludir todos los días, no sé, subsiguientes. Obviamente ustedes habrán visto que esos cálculos en la práctica no lo hacemos porque en un servicio que está bien consolidado, hace rato que se viene pidiendo el mismo generador y hace rato que se viene trabajando de la misma forma. Entonces, si vos siempre pedís el mismo generador y siempre trabajás de la misma forma, vos ya sabés cuánto vas a salir aproximadamente mañana. Porque ya te esperás que el eso aproximadamente. ¿Me siguen? Sí. Seguramente se habrán dado cuenta. Y si no lo saben, basta con mirar el libro de ilusiones del servicio. Pero bueno, ahí estábamos en la disyuntiva de que, bueno, ¿qué pasa si alguna vez yo tengo que calcular cuánto voy a vivir mañana, pasado, etcétera, o dentro de un par de días, porque tengo que planificar algo? O sea, hubo un cambio en el servicio y tengo que planificar. Bueno, ahí hemos visto que lo que podíamos hacer generalmente cuando se entrega un generador, se entrega un lunes. O puede pasar como, por ejemplo, lo que me dice Sergio, que se lo entregaron un viernes, ¿no? Eso pasa. Sí, todos los viernes. Pero bueno, ponía que lo entregaron el viernes, ¿no? Y trabajaron el sábado. No, creo que los fines de semana no se trabaja. Y bueno, entonces puedes seguir, digamos, de vuelta tenés este intervalo. Entonces, si tenés un intervalo de 72 horas. Llega al equilibrio otra vez. Exacto. ¿Por qué usábamos el equilibrio? Bueno, porque es el momento donde las curvas están un poco más cerca y entonces no teníamos tanto error en determinar esa actividad de molibdeno que desconocemos. Pero eso no quiere decir que no podamos, no sé, determinar acá. ¿Entienden? Simplemente tengo que ver cuál es la diferencia acá de esta proporción. Va a tener más error, pero se puede hacer. ¿Me siguen, chicos? Sí. Y después que acá es más fácil, porque recuerden que cuando hacíamos los cálculos, podríamos como desprendernos de uno de los términos, pero nada más que por eso. O sea, ahí les voy a mostrar de vuelta. Lo que sucedía en el equilibrio, o sea, después de las 72 horas, que ustedes ponen acá 72 o ponen más, no sé, 90 horas, y van a ver que este término se hace despreciable con respecto a este. El de Entonces, digamos, cuando ustedes calculan la proporción entre la ecuación del molibdeno, o la curva del molibdeno, perdón, del tecnecio, y la curva del molibdeno, bueno, al simplificar este término, digamos, se hace bastante más sencillo. De ahí es que terminamos teniendo la relación de 0,9625. ¿Hasta acá todos entendieron esto? ¿Por qué hacíamos esta relación? Sí. ¿O alguien necesita que le expliquemos de vuelta? Pero básicamente es porque yo no conozco esta actividad inicial. Entonces, la única forma de que yo tengo de saltar a la curva de molibdeno es estimando en algún punto el molibdeno, ¿no? Y bueno, y a partir del equilibrio, que puede ser de acá para adelante, podemos usar esa aproximación. O sea, es esta proporción, ¿sí? En el equilibrio, ¿sí? Digamos que la actividad de tecnecio 99
De hecho, podríamos plantear esto para todos los tiempos. O sea, en todos los tiempos yo puedo calcular la proporción entre una curva y otra. Bueno, entonces tengo que plantear las dos ecuaciones, digamos. En la ecuación del tecnesio 99, esta estable es la actividad inicial de molibdeno, que no conozco. El tecnesio. Y la actividad a todo tiempo del molibdeno es, de vuelta, la actividad inicial del molibdeno, ¿sí? Pero por su decaimiento simple. Sería lambda de molibdeno por el T. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Perdón, porque esto me sale medio de prolijo. Bueno, entonces, nada, en el equilibrio es como que este término se hace muy despreciable con respecto a este. Entonces me lo puedo sacar de encima. Entonces, cuando hago la proporción, ya la proporción es dividir esto con esto. ¿Sí? Entonces, una división acá, una división acá. Y esto se puede ir con esto. ¿No? Y este se va con este. Pero eso es en el equilibrio. ¿Sí? ¿Se entiende esto o quedó muy así, muy ensalada? Si hay alguien que no lo entiende, que me diga ya, ¿eh? Y se lo vuelvo a explicar. ¿Eh? Sí, se entiende. Ahora, ¿qué tenemos que hacer si esta proporción yo la quiero calcular en otro tiempo antes del equilibrio? ¿Puedo cancelar esto? ¿Este término lo puedo cancelar? No, Ya hay No. mucha diferencia, ¿no? O sea, fíjense acá o acá, hay mucha diferencia. Pero fíjense que no necesito más datos que el tiempo. Bueno, ya habíamos hecho el cálculo, por ejemplo, a las 24 horas. Entonces, por ejemplo, a las 24 horas, la curva del tecnesio a las 24 horas, que más o menos sería por acá. ¿Todo bien? Bueno, a las 24 horas más o menos sería acá, ¿sí? Porque a las 23 alcanza el pico y 24 levemente disminuye. Pero fíjense que ya no puedo hacer esa aproximación, el delta entre dos curvas es más alto que en el equilibrio. En el equilibrio damos una cosita así. ¿Eh? Bueno, tengo que plantear de vuelta lo mismo, pero la única diferencia es que no voy a simplificar nada. Fíjense que este término no es difícil de resolver, ¿sí? Simplemente tengo que cambiar los valores, poner el valor del tiempo y los lambda. Bueno, y eso fue lo que hicimos. Entonces,
Después lo dividamos por este. Resolviendo esto, sí, después lo dividamos por este. Y bueno, habíamos calculado que había una diferencia, creo que era el 80% la relación, 80 y pico por ciento. Si lo tienen a mano. $0.88 nos daba, ¿no? ¿Puede ser? Sí, profe, 0,8851. Bueno, entonces ya hay más. Antes era el 5%, acá era el 5%. Bueno, acá ya es como el 12, ¿no? O sea, la diferencia ya es más grande, ¿sí? Entonces ya no podíamos hacer esa aproximación de sacar esto. Pero aún así, bueno, lo podemos calcular. Entonces, ¿a qué va esto? Que conociendo esto, yo podría reconstruir la curva de ilusión para todo tiempo. O sea, nosotros, por un tema de simplificación, y que es medio lo que pasa en el servicio, muchas veces, siempre, todos los problemas, siempre consideramos que la primera ilusión está en equilibrio, pero ¿qué pasa si la primera ilusión no está en equilibrio? Por ejemplo, se viene el viernes y yo la iluyo el sábado. Pasó esto, ¿entienden? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sí o no? Y entonces, Sí, bueno, sí. y uno le puede preguntar, bueno, el generador se fabricó el viernes, o llegó el viernes al servicio, pero se iluyó el sábado. Y entonces te pide como ejercicio, bueno, calcula cuánto va a salir el lunes. Entonces, ¿cómo responderían esa pregunta? Y calculando con la última ilusión que fue el sábado, para el lunes. Está bien. ¿Y qué vas a calcular primero? No, primero voy a calcular lo que voy a tener para el sábado, del viernes a sábado. Está bien, a ver, vamos a formular la pregunta de vuelta. El problema es el siguiente. Yo recibí el viernes a las 8, ¿no? Un generador, ¿no? ¿Todos me siguen? Sí, Sí. Bueno, y ahí le hago una ilusión, no importa Sí. cuánto es, qué sé yo, no me lo dicen, ¿sí? La siguiente ilusión es el sábado, ¿eh? A las 8. Y bueno, ahí iluyo, no sé, y me da X, 500, no sé, me da un Curie. ¿Sí? ¿Estamos? sí. ¿Sí o no? Bueno, pasaron 24 horas, ¿no? Bueno, mi pregunta es, bueno, sabiendo que el sábado eludí un Curie de un generador que tuvo solo 24 horas de crecimiento, ¿cuánto voy a eludir el lunes? Entonces, ¿cómo resolverían eso? Profe, ¿no necesitaría la actividad del molibdeno al sábado Exacto. Bueno, para entonces, partir? exactamente. Esto es lo que yo voy a necesitar. Con esta actividad de molibdeno que va a decaer todo el fin de semana, va a crecer la actividad de tecnesio y el lunes, ¿no? Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cómo calculo esta actividad de molibdeno? Lo vimos recién. Dividimos la actividad del tecnesio Ahora, dividido, lo que yo necesito conocer es la proporción. claro, ¿Cuál es la relación entre las dos curvas a las 24 horas? ¿Se entiende? sí. Porque ya no está en equilibrio, como en todos los problemas que hicimos. ¿Se entiende?
¿Me siguen, chicos? Sí. Sí, sí, porque no pasaron las 72 horas. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es la misma cuenta que hacía, ya no puedo usar esa constante de 0,9 y pico, no hay 4% de diferencia, entonces lo tengo que calcular, es eso. O sea, es más cuentitas que tengo que hacer, pero ustedes lo que tienen que entender acá es que la única forma que yo tengo de pasar de esta curva a la otra es calculando la proporción, ¿no? Profe, en este caso utilizaríamos la última que calculamos, la Claro, 0,8851, sí, ¿no? bueno, sí, pero porque nos dio eso. ¿Qué pasa en realidad? Em, Sí, en realidad pasaron 24 horas, pasaron 22. No, tenía que calcular. La respuesta es Nuevamente. que hay que calcular, ¿no? Listo. ¿Sí? Bueno, si ustedes vieron el prospecto del generador, el generador en realidad te trae ya esos valores hora por hora. Te trae una columna que son las diferencias en horas entre las dos. O sea, por cada hora te trae la diferencia de las dos curvas. Buenísimo. Pero ustedes, gracias a esta ecuación, lo pueden hacer para cualquier tiempo. ¿Estamos? ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, uno se acostumbra a hacer, bueno, la ecuación en equilibrio. Pero ¿qué pasa si no estaba en equilibrio cuando la primera ilusión? Y bueno, entonces dice, bueno, van a decir, no, entonces me enseñó mal el profesor. No, lo que pasa es que en el equilibrio es más fácil. Pero El profe siempre tiene la culpa. Claro, exactamente. Entonces, es aplicando lo que ya saben, pero haciendo una cuentita más, nada más. ¿Entienden? O sea, a esto va que no tienen que hacer las cosas de memoria. A eso vamos. Entonces, acá en este punto, de vuelta, bueno, planteo, qué sé yo, tecnecio 99, la actividad de molideros que no la conozco, que justamente es la que tengo que averiguar. Por los dos decaimientos, que ahora no puedo simplificar, los tengo que hacer, ¿no? Bueno, entonces cuando habíamos hecho esto, resolviendo toda esta porquería, es como que me daba, o sea, todo esto resuelto, ¿no? Esto es molibdeno, esto es tecnecio, es el lambda, ¿sí? Del molibdeno, del tecnecio. Recuerden que hasta el hartazgo lo dijimos, ¿no? Si hay que volver a aclarar, se aclara. Y el lambda del tecnecio es primo natural de 2 sobre 6. ¿Sí? Bueno, cuando resolvíamos entonces esto, nos daba algo como, nos daba algo que multiplicado por, por la constante 09625, o sea, todo esto, ¿sí? Arriba nos terminaba dando la actividad inicial del molibdeno por, ¿sí? Un numerito que era 0,687, ¿sí? Ya me queda poco espacio. Y abajo, haciendo esto nos daba esta misma cosa, pero... Ay, perdón. $0,777, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si yo calculo la proporción, ¿sí? Bueno, se va con entonces me termina dando que, bueno, despejando, va a pasar multiplicando, ¿sí? El molibdeno para allá.
y es 0,687 dividido 0,777, termina dando que la relación a las 24 horas entre el tecnecio y el molibdeno es la siguiente. El factor ese 0,88. Sí. O sea, esta relación es esta. ¿Entienden? Pero había que resolver esto. Esa es la diferencia con el equilibrio. Es una cuentita más. ¿Estamos de acuerdo? Vamos. ¿Hay alguien que no haya entendido esto, que se haya perdido? Ya lo hemos visto, pero es importante. Bueno, y así lo mismo. O sea, si yo te planteo que en realidad el generador solamente tuvo, no sé, 20 horas de crecimiento, bueno, no sé, va a ser acá, qué sé yo. Lo mismo, basta con cambiar el... Todo depende del tiempo, del delta tiempo. Entonces ya no va a ser 0,88, va a ser otra proporción. Claramente cada vez que es más larga la proporción voy a tener más errores de determinar la curva de molibdeno, pero no tengo otra forma, yo no tengo otra forma, salvo que realmente el fabricante me diga cuánto molibdeno le puso. ¿Entienden? ¿Sí? Se dan cuenta del problema, ¿no? Sí. Un problema operativo, básicamente. Ni siquiera es un problema matemático químico, es un problema operativo. Práctica. Bueno, entonces... Profe, una pregunta. ¿Qué ejercicio era ese el que habíamos hecho? Ninguno. ¿Ninguno? ¿Lo hicimos en clase? Claro, ninguno de esos ejercicios está planteado para fuera del equilibrio. Claro, por eso es que no lo encontraba. Ah, pero lo hicimos. Sí, en Lo clase. hicimos como una teórica, como parte de la teórica, para que vean que más allá de que siempre los ejercicios lo hacemos el caso más sencillo, en la realidad es un poco más complicado. Bueno, entonces, o sea, a vos podés, por ejemplo, ustedes lo que pueden hacer si quieren modelar su generador es lo siguiente. Pueden empezar asumiendo que están en equilibrio. No tienen por qué no asumir eso. ¿Sí? O sea, ustedes tienen que agarrarse de los datos que tienen. ¿Entienden? Primera ilusión. Si es el lunes, bueno, ahí sí pueden considerar que está en equilibrio porque si no se trabajó el sábado, ¿no? Vino el viernes. Bueno, seguramente lo iluyeron porque hacen como una ilusión de prueba. Eso está bueno eluirlo. Entonces, vino el viernes, pumba, lo eluiste. ¿Sí? Bueno, lo mediste, qué sé yo. Lo que pasa es que no sabes, difícilmente se tenga 24 horas de crecimiento, incluso, o ni hablar de que esté en equilibrio, ni a palos. Porque como mucho se fabricó el jueves. ¿Sí? Pero no sabes el dato de qué hora se fabricó. ¿Entienden? Entonces es difícil empezar a hacer cálculos en ese punto. Pero vos sabés que no lo volviste a tocar hasta el lunes, entonces te conviene empezar a hacer los cálculos a partir del lunes. ¿Entienden? Porque seguro lo vas a usar. No, el lunes ya está en equilibrio. Claro, ahí ya está en el equilibrio, ahí ya podés asumir que pasó 72 horas, porque es lo que pasó. ¿Sí? Y si pasó más, no va a cambiar, porque ese término se hace más despreciable todavía. Entonces, mi digamos, estimación no va a ser tan errada. Y lo que pueden hacer es mejorar después esa estimación, porque, por ejemplo, vamos al típico caso del equilibrio. Yo lo fabriqué el viernes y lo eluyo el lunes. ¿Sí? Bueno, pasaron 72 horas. ¿Sí?
El lunes, bueno, lo eluyo y lo mido. Ahí voy a saber bien cuánto eluí, porque lo mido, ¿sí? Pero especulo con que está en equilibrio, porque me lo trajeron el viernes, no se tocó hasta el lunes. Entonces, con esa suposición, calculo cuánto era la actividad molida en ese punto, y ahí ya puedo estimar para mañana, pasado. Ahí la pucha. Tiene un quilombo con los colores. Martes, miércoles, jueves, viernes, ¿no? Bueno, pero ¿cómo puedo ir mejorando mi estimación? ¿Eh? Yo acabo una estimación y, bueno, predigo que el martes voy a eluir tanto. ¿Cómo la puedo ir, cómo puedo ir, digamos, mejorando esa predicción? Y si habías partido del equilibrio, son 24 horas después de que luiste. Claro, exactamente. Yo puedo volver a hacer esto. ¿Entienden? Puedo volver ahora a calcular acá, porque encima yo ahora sí voy a tener la certeza de cuál fue la última hora que lo toqué. ¿Entienden? Voy a tener mejor mi información del delta T. ¿Me entienden? Sí, Puedo volver a recalcular, ¿entienden? Lo que yo había estimado y después comparé con mi ilusión. ¿Entienden? O sea, el cálculo que nosotros hicimos de esas soluciones que yo les traje, lo podíamos haber hecho así también después en los otros días. O sea, en este punto, ¿eh? Y después usar esta actividad de molibdeno para calcular esta. Ya no es, digamos, no por decaimiento, sino por la proporción. Podría comparar, esta llego hasta acá por decaimiento, pero también puedo llegar por esta proporción. ¿Entienden? Bueno, seguramente va a haber una diferencia. La idea es que no haya tanta diferencia. ¿Sí? ¿Sí o no? sí, Igual es ¿Sí? siempre, o sea, en el equilibrio, 72 horas y usás el Claro, 09625. pero es porque simplificaste todo lo otro, ¿no? Claro, y después de 24 horas te va a volver a dar el otro factor 0,80 y no sé cuánto, ¿no? Sí, si es que pasaron 24 horas, para ahí no pasaron Ok, 24 horas. está bien, en el caso de que no Yo, pasen o sea, 24 yo no soy horas, un reloj. lo calculo de nuevo. Justamente el recálculo viene por ese lado, que vos ahora vas a tener este delta T más exacto. Yo acá me levanté, no sé, a las 6 de la mañana y llegué a las 8. Acá llegué a las 8:30. ¿Entendés? Pero aparte, acá, yo cuando luya acá voy a tener realmente el valor real, ¿no? De lo que luí. Y entonces eso lo puedo hacer para volver a estimar mi actividad de molibdeno, ¿entendés? Claro, ¿Sí? sí. Entonces, primero puedo comparar lo que yo eluyo con lo que calculé, y bueno, y eso va a ser la eficiencia de la ilusión. ¿Eh? Cuando yo, la diferencia, ¿sí? Entre lo que yo espero eluir versus, ¿sí? Lo que eluyo. Bueno, puede haber como mínimo, digamos, si funciona bien, lo mínimo que tiene que haber de eficiencia es 85%. Si no, hay algún problema. Así que puedo llegar a sacar como un 85% menos de lo que calculé, ¿sí? Bueno, la otra vez con esos cálculos que hicimos había diferencia de 5% en el máximo, digamos, en los casos más que de mayor diferencia. Pero bueno, mi incertidumbre va a depender de estos delta T, ¿no? Digamos. Y después de que yo tenga, digamos, bien esa información tabulada, porque por ahí vino un compañero y eluyó
3 mililitros, no sacó todo. Y bueno, ahí ya mi modelo se fue medio al demonio porque no estoy considerando eso. ¿Me entienden? Si no anotó eso, no anotaron bien el horario, siempre va a haber algún desvío. Y bueno, después la eficiencia también va a influir. Profe, ¿es eficiencia solo a lo que ¿Cómo? se extrae? ¿Es eficiencia? Claro, es lo que se extrae. O sea, vos, qué sé yo, vos calculaste que tenías que eludir 500 milicurie y bueno, y terminaste eluyendo 400. Bueno, eso hace la eficiencia, ¿sí? Que son por cuestiones técnicas de la columna, no es porque si vos hiciste bien los cálculos, ponele que vos tenés realmente bien, o sea, la primera elusión fue, no sé, una eficiencia del 100%, y tenés bien los valores de delta T, no es que vos hiciste mal los cálculos, digamos, es cómo funciona el generador. Puede pasar eso. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, nosotros igual hacíamos ante un trabajo práctico. De lo que hacíamos era, yo les mandaba que vayan a los servicios y se copian la hoja y después traten de modelar las soluciones y entonces a ver cuánto el delta. Y a veces había bastante diferencia. Lo que pasa es que esa diferencia se trata de qué tanta información precisa tengo acerca del generador. Lo que sí van a ver es que generalmente siempre eluyen más de lo que el fabricante les dice. O sea, el fabricante le dice, tiene un generador de 750, y eluyen como 800, 900, qué sé yo. Entonces, el método de estimación que está en el prospecto, que es muy sencillo, es simplemente hacer una multiplicación entre dos valores de la tabla, pero se basa en que en realidad, o sea, la primera elusión medio que la van a, muy probablemente le erren, porque se basa en usar la actividad nominal que le dice el fabricante. Entonces, si arrancan con esa actividad, le van a errar. Después ya los otros días, como ya tiene la actividad medida, va a ser más exacto. Pero bueno, ¿hasta acá me siguieron? Sí. Bueno, entonces, ahora yendo a los problemas estrictamente. Cuando yo tengo un generador que se eluye por primera vez en el equilibrio, ¿sí? Y entonces el típico problema es que me dice, bueno, el lunes eluiste a las 8 de la mañana X cantidad, ¿no? O sea, 500 milicurie de este. Sí, a las 8 de la mañana. Y el generador está en equilibrio, porque no se tocó todo el fin de semana. Bueno, la típica pregunta es, bueno, calcule cuánto va a salir el viernes. Entonces, ¿cómo harían eso?